Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos a una sesión más de nuestra formación espiritual en nuestro canal Santo Debo Ser. También les invitamos a que, como parte de esta formación que debemos tener siempre, conozcan nuestros otros dos canales: Misterio de Fe, donde se comparte todo el contenido litúrgico, y nuestro canal Creo, Señor, yo creo, donde tenemos el material de corte doctrinal, apologético para todos ustedes. De igual manera, les invitamos a formar parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora a través de nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Ahí nos pueden encontrar fácilmente. Y así pues, formar parte de esta gran familia que trata de conocer mejor su fe para vivirla mejor. Muy bien. Para iniciar este momento, este encuentro, pongámonos en la presencia de nuestro Dios y pidámosle a Él que nos asista con su gracia para comprender lo que aquí se nos trata de enseñar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias porque nos permites encontrarnos una vez más para poder continuar nuestra formación cristiana, nuestra formación de fe. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé siempre esa capacidad de aprender el conocimiento que aquí se nos transmite, que nos dé la capacidad de discernimiento para que nos podamos formar criterios sólidos, objetivos en nuestra fe, que nos asista su gracia y su presencia, dándonos las luces necesarias, la sabiduría y el entendimiento que requerimos para esta misión. Que los ruegos de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti todos aquellos dones que necesitamos para poder alcanzar la santidad, una vida feliz, la bienaventuranza eterna y sobre todo la perseverancia final. Te pedimos todo esto, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues la sesión pasada hemos introducido ya esta nueva sección formativa que estamos desarrollando para ustedes y que versa sobre la formación espiritual encaminada a la vida de oración en los grupos, en las comunidades, y donde podamos hacer un análisis también de algunos fenómenos extraordinarios ligados a los carismas, sobre todo esta parte carismática de la oración. Para ello, la sesión pasada introducimos este tema con el libro del padre Gabriele Amor, famoso exorcista de Roma fallecido hace algún tiempo, tomando como palabras introductorias un contenido que compartía él en su libro Narraciones de un exorcista. Ahora vamos a entrar al libro que habíamos comentado que vamos a estar usando como libro base en esta sección, que va a ser el libro del padre José Antonio Fortea, también un sacerdote, un demonólogo, doctor en Sagrada Teología,
muy reconocido, español, ¿no? El libro se llama Un Dios misterioso, normas, pautas y consejos para la renovación carismática. Como estamos viendo, sobre todo las indicaciones de este libro versan en torno a esa realidad, la realidad de los grupos carismáticos dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, nosotros dentro de este curso trataremos de ir ampliando un poco la cuestión para que no se centre únicamente en los grupos de la renovación carismática, sino que, como ya introducimos la sesión pasada, queremos que esto pueda ayudar y extenderse la explicación a las demás realidades pastorales de nuestra iglesia que tienen una dinámica de oración, de vida orante. Por eso la introducción que hemos dado a esta sección habla sobre esta realidad. La vida de oración que en la iglesia debe ser experimentada por todos los fieles. Hemos hablado también de cuál es el sentido de poder reunirnos a orar. ¿Para qué vamos a un grupo de oración? ¿Para qué queremos participar en un grupo de oración? ¿Y cuál debe ser el fin por el cual estos grupos se reúnan? Y es precisamente es la configuración con Cristo, el encuentro con Cristo, el ser otro Cristo en la tierra, para poder ofrecernos como hostia viva al Padre, para poder llevar un testimonio elocuente ante el mundo de lo que significa ser creyente cristiano, de lo que significa amar a nuestro Señor. Por tanto, el fruto de un grupo auténtico de oración que esté encaminado de acuerdo a la dinámica espiritual de la iglesia va a ser siempre la santidad. Si un grupo a mí no me está ayudando a ser más santo, o el grupo está fallando o yo estoy fallando en algo. Y tenemos que verlo, tenemos que revisarlo, hacer una autoevaluación de esa situación para poder buscar aquel lugar o aquella dinámica conveniente de vida que me permita a mí alcanzar la santidad. Y esa santidad va a ir siendo fruto de una acción, de una dinámica del Espíritu Santo en mi vida en la medida en que yo me aperture a esa dinámica del Espíritu que me santifica. Va a ser fruto y resultado de una vida virtuosa, ¿verdad? Recuerden que no se es más santo o menos santo por tener dones o carismas, ya lo hemos explicado de eso. Lo explicamos cuando hablamos de las reglas de discernimiento de la segunda semana. Se es más santo en la medida que yo más me asemejo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho en todo la voluntad del Padre. Por tanto, a medida en que yo me conformo más con la voluntad de Dios y actúo en mi vida esa voluntad, yo me voy santificando más. Yo me voy asemejando más al Señor. Como decía San Atanasio, el Hijo de Dios se hizo hombre para convertir al hombre en Dios. Y eso es lo que vamos buscando. Ser en Dios lo que Él mismo es. Ser en Dios lo que Él mismo es. Entonces, debemos buscar esa santidad de vida. Ser santos como Dios es santo. Muy bien. Si ustedes han logrado adquirir esta obra, que fácilmente la pueden descargar de internet, el libro Un Dios misterioso, se habrán dado cuenta en el índice que trae unas cuestiones. El libro está dividido en cuestiones, después vienen unos apéndices con un comentario de la carta a los Corintios y también con unos documentos eclesiásticos anexos que también vamos a tocar acá. Pero en la organización de estas temáticas están un poco como, siento yo, es mi parecer, no tan bien organizadas. Se vienen presentando diversos temas y desglosándose y de repente como que se quería aclarar un punto y también se metía en ese momento. Entonces lo que yo he querido hacer para ir presentando de una forma más orgánica estas cuestiones es reorganizar las cuestiones presentadas en el índice de forma tal que nos permita a nosotros tener tres conjuntos de cuestiones. Es decir, que vamos a ver esta obra del padre Fortea organizada en estos tres conjuntos de cuestiones. La primera la he titulado como Pautas en general para los grupos de oración, ¿verdad? Donde vamos a hablar sobre la formación de los grupos, cómo deben ser estos grupos, etcétera. Una segunda parte es lo que yo he llamado sobre la obediencia a los legítimos pastores, ¿verdad? Y indicaciones generales sobre lo que estos grupos deben hacer respecto a las dinámicas de vida con su párroco, en sus parroquias, en su diócesis, etcétera. Entonces,
lo que versa sobre la obediencia. Y en un último grupo de cuestiones he querido organizar todas aquellas que versan sobre preguntas respecto a los carismas, donde lengua, imposición de manos, profetismo, etcétera. Entonces, he organizado así estas sesiones que vamos a ir nosotros abordando, para que lo tengamos claro. Entonces, los que tengan la obra y vayan siguiéndonos, no lo vayan haciendo con el índice que ahí se presenta, porque no está organizada estas sesiones, no están organizadas estas sesiones con ese índice, sino en base a ese índice, reorganizadas y estructuradas en 3 grandes bloques, para que no sea más fácil la comprensión de estas temáticas. Muy bien. Una vez aclarado lo anterior, vamos a comenzar entonces con estas indicaciones. Empezamos con la primera pregunta, ¿qué es un grupo de oración carismática? Como aquí se nos está diciendo. Recordando que hemos dicho que cuando hablamos de carismas y carismatismo, nos estamos refiriendo a esta acción del Espíritu Santo que derrama sus gracias particulares sobre los hermanos, sobre los cristianos, para el bien de la comunidad total, para el bien de la comunidad cristiana. Entonces, no hablamos acá de renovación carismática como tal. Cuando querramos hacer alguna observación sobre los grupos de renovación carismática católica, vamos a decir ese nombre, renovación carismática católica. Cuando no, y oigan el término carismático o carismática o carismatismo, nos referimos a esta acción efectuada por el Espíritu Santo en la vida de las comunidades cristianas para el bien y la edificación de la iglesia. ¿Qué es un grupo de oración carismática? Hay un grupo de oración carismática ahí donde unas cuantas personas se reúnen para invocar al Espíritu Santo y pedirle que actúe con sus dones extraordinarios a través de ellos. Ya vamos viendo como una especificidad de estos grupos, que es la oración en particular a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, y que esa invocación al Espíritu traiga como fruto la acción de los dones extraordinarios en la vida de estas personas. Entonces, con esto aclaramos que yo no necesito ser de la renovación carismática para fundar un grupo carismático o para participar en un grupo carismático. Con esto también queda claro de que no todo grupo de oración es grupo carismático. Hay grupos de oración que van a tener un corte más mariano. Por ejemplo, los grupos pastorales de la Legión de María, que se reúnen en algunas casas para orar con cenáculos o con el rosario o algún otro tipo de devoción particular, son grupos de oración mariano. Grupos de oración mariano. Hay grupos de oración bíblicos, ¿verdad?, que son grupos que hacen exégesis bíblica y después del estudio de ese exégesis, pues como resultado viene un momento de oración. Entonces, tienen otra dinámica. O a través de la lección divina, también hay grupos que se nutren con la vida en su vida de oración con esta dinámica, la lección divina. Pues en el caso de estos grupos que son carismáticos, son aquellos que tienen esta especificidad, la invocación profunda del Espíritu Santo y el pedirle, el suplicarle que sea el Divino Espíritu que actúe con sus dones extraordinarios en la vida de los miembros de estos grupos. Estos grupos carismáticos pueden ejercer distintas pastorales, pueden ser grupos de oración por los enfermos, pueden ser grupos de oración como apoyo a los exorcistas, pueden ser grupos de oración de intercesión y liberación, etc. Entonces, tienen un gran abanico de funciones que pueden llevar adelante estos grupos. Hay grupos muy pequeños, de 3 o 4 personas, que se juntan en un domicilio particular cada semana con el fin de orar un rato. Hay grupos de centenares de fieles que se congregan en grandes iglesias con la participación de varios sacerdotes. Hay grupos solo de laicos, en otros hay laicos y clérigos y religiosos, e incluso hay grupos solo de sacerdotes. Es bonito ver esta
esta dinámica en la vida de algunos hermanos sacerdotes que también se reúnen para orar entre ellos por el bien de su pueblo, por su crecimiento espiritual o sus necesidades también como pastores de la iglesia. Porque no crean que el sacerdote, porque ya es un consagrado del Señor, no tiene necesidades espirituales. Claro que sí. Tiene muchas necesidades y tiene que luchar por ser santo también en su ministerio. Entonces, ya aquí se nos está aclarando otra cosita. Estos grupos tienen un número variado de personas que lo conforman y de realidades que se presentan en el mismo. La realidad de la vida consagrada es una y la realidad de la vida de los laicos es otra, pero puede confluir. Entonces, hay grupos conformados por distintos miembros de la comunidad eclesial y pueden ser tanto grupos pequeños como grupos grandes, ¿verdad? Hay parroquias donde a los grupos de oración, de sanación, por ejemplo, se integran una cantidad de fieles que a veces pareciera que hay una misa en una parroquia o en un salón parroquial, por la cantidad de gente que se congrega. Son bastantes, 50, 100 personas. Entonces, no está mal el número. Aquí lo importante no es un número. Yo no puedo decir, sí, es que este es un grupo de oración porque hay 50 personas. No, un grupo lo constituyen de 3 personas en adelante. 3 personas en adelante pueden conformar un grupo. 3, 4 personas reunidas en un hogar ya conforman un grupo de oración. También aquí aclara el padre Fortea que en esta presente obra, Dios misterioso, se usará el término grupo de oración o la palabra comunidad para referirnos a los grupos de fieles que se reúnen para orar por los enfermos o ejercer otros carismas. En la obra vamos a hallar indistintamente estos dos términos, grupo de oración o comunidad. También desde el principio quiero dejar claro que cuando hablo de cristiano, me refiero al seguidor de Cristo, lógicamente en comunión con la iglesia. Hago esta aclaración porque en muchos lugares de Latinoamérica se usa la palabra cristiano como sinónimo de protestante. Nosotros los católicos no debemos permitir que ellos se apropien de esta palabra. No, ellos no son cristianos. Los protestantes, las sectas, no son cristianos, son luteranos, son calvinistas, son pentecostales, neopentecostales, adventistas, etcétera, pero no son cristianos, porque han salido de la comunión eclesiástica, se han alejado de la iglesia de Cristo, han roto la comunión con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, han cambiado la doctrina de Cristo, han cambiado muchas cosas y lo que siguen son ideologías de corte supuestamente cristianos o de inspiración bíblicas y en torno a eso configuran su dinámica de fe, pero no son cristianos como tal. Pero bueno, es una aclaración que el padre hace que por los términos que va a utilizar a lo largo de esta obra. Segunda cuestión. ¿Cómo fundar un grupo carismático? ¿Cómo se fundan estos grupos? Especialmente ustedes que nos ven y se están formando en este campo espiritual, aunque ya pertenezcan a una pastoral de la iglesia, pastoral de liturgia, pastoral de la salud, pastoral, no sé, cualquier tipo de pastoral familiar, matrimonial, etcétera, pueden ustedes conformar un grupo de oración con hermanos de otras pastorales o incluso un subgrupo dentro de un grupo. Es decir, porque soy miembro de la pastoral familiar con estos otros hermanos, pues nosotros, 3, 4 familias, nos queremos reunir una vez en la semana en la casa de X fulana para tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Porque lamentablemente muchas pastorales de hoy sí tienen como espacios formativos, sí tienen como espacios donde poder compartir algún tipo de dinámica pastoral, pero a veces estos grupos tienen poco crecimiento espiritual. No hay como momentos para ir a hacer una visita al Santísimo, no hay como momentos para introducir actos de piedad como el rosario, novenas, etcétera, dentro de ellos. No hay como esos momentos para decir una sesión entera va a ser solo de oración, sino que llevan ya su estructura, su agenda con otra dinámica. Y no está mal que tengan su dinámica propia, pero hago la salvedad que de reconocer que es necesario empapar más de espiritualidad a nuestros grupos pastorales, una realidad, pero atendiendo precisamente
a este vacío que muchas veces queda en la parte espiritual, que debe empapar a las realidades distintas, a las realidades pastorales distintas de nuestras parroquias, pues se pueden conformar estos pequeños grupos que ayuden a los fieles de X o Y pastoral o agrupación, pues a crecer más en su vida de fe. Nada se los impide, nadie se los puede impedir, porque yo soy de los lectores y pues porque estoy en los lectores solo puedo reunirme a orar con los lectores. Mentira, eso no está bien. Si alguien se lo dice así, pues no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está hablando, porque los lectores, la reunión de los lectores es para eso, para el servicio pastoral dentro del ministerio de la proclamación de la palabra en los diversos servicios litúrgicos, ¿verdad?, de la iglesia, y que tenga una orientación donde se crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Está bien, pero yo puedo dentro de ese grupo de lectores, con algunos amigos con los que sea más afines, pues formar un grupo de oración carismático, un grupo de oración de otro corte, un grupo de oración mariana, eucarístico, etcétera. Entonces, ¿cómo fundar estos grupos? Un grupo de oración carismático no tiene un modo obligatorio y prefijado de proceder. Es hermoso porque en estos grupos reina más la espontaneidad de una oración cada vez más profunda, más adentrada en la acción del Divino Espíritu en la vida de la persona. Yo me puedo reunir para orar y de repente puedo comenzar a orar alabando a Dios o dando gracias o con una súplica. Es decir, no hay como un esquema que me encierre, que me obligue a permanecer en esta estructura, como es, por ejemplo, una acción litúrgica. Si yo voy a una acción litúrgica, la misa tiene su esquema, un bautismo tiene su esquema, una paraliturgia que yo vaya a realizar lleva su esquema. Entonces, ahí sí tengo que seguir ese esquema. En los grupos, pues cada uno de los grupos va fijando su dinámica. Incluso los grupos dentro de nuestras realidades parroquiales, los grupos de lectores, pues van fijando su agenda, cómo van a ser. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión también van fijando ellos qué van a hacer como agenda dentro de sus reuniones. En estos grupos no hay como una regla general. Es tan solo un grupo de personas que se reúnen para invocar al Espíritu Santo. Y por tanto, cada grupo puede decidir qué oraciones hacer y cuánto tiempo dedicar a cada una de ellas. Hay como más libertad en este sentido. Normalmente las reuniones suelen ser semanales, una vez a la semana. Conocido grupos que se reúnen 2 o 3 veces en la semana, pues bendito Dios, que tengan tanta disponibilidad y tanto tiempo para poder hacer eso. Pero nuestras realidades, ya fuera de la situación de pandemia que se ha vivido en algunas partes, pues en la vida rutinaria a veces nos queda como mucho tiempo en la semana para estarse reuniendo. Pero una vez a la semana sí, pues que podemos hacer ese esfuerzo para reunirnos, para orar, para invocar al Espíritu de Dios. Una vez reunidos, se puede seguir el siguiente esquema orientativo que propone aquí el Padre Fortea. Es decir, él no da una regla, así tiene que ser, no. Él da orientaciones. ¿Qué se puede hacer dentro de estos grupos? Y estas orientaciones que él nos da, nosotros las podemos aplicar completas, combinadas, algunas sí, algunas no. Tenemos esa posibilidad variada dentro de los grupos. Él recomienda hacer el rosario. Se comienza rezando el Santo Rosario. Otros grupos pueden preferir rezar varios salmos o incluso cantarlos. Aquí hay una apertura en esta dinámica de oración. Así como el rosario puede ser también, en vez de él, el rezo de la coronía a San Miguel Arcángel, el rezo de la coronía de la misericordia, el rezo de alguna otra piedad popular. Las personas tienen a veces el rezo de las 3 Ave María, alguna oración en particular. En cuanto a los salmos, también es hermoso. Por ejemplo, si nos vamos a reunir a orar por un enfermo, ¿no?, a orar por un enfermo dentro de nuestro grupo carismático, qué ideal es comenzar la oración con salmos que hagan referencia a la oración de súplica que hacen los enfermos afligidos al Señor y que se encuentra contenida en algunos salmos. Puede ser una forma muy bonita de comenzar. Y estos salmos pueden ser responsoriales, pueden ser recitados, pueden ser cantados, pueden ser de distintas maneras la dinámica que ocupemos para estos momentos de oración. En segundo lugar, recomienda una lectura. Se puede leer un fragmento de la Sagrada Escritura,
se puede continuar donde se dejó el día de la reunión anterior. Es recomendable comenzar por el Evangelio y seguir por el Nuevo Testamento. Da esta recomendación, sobre todo porque si son grupos de oración que van a invocar al Espíritu Santo, pues en los textos del Nuevo Testamento es donde se ve más presente esta acción del Espíritu, en cuanto que los creyentes son conscientes de esta realidad. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que actúan las tres divinas personas también, pero como que su actuación está más velada y solo es comprendida a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la revelación de Cristo. Antes el pueblo de Israel no conocía esta realidad trinitaria de nuestro Dios, no lo conocía. Es Cristo quien revela a Dios como Trinidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, por eso es más comprensible esta recomendación que hace el Padre Fortea, de que se comience con los evangelios y luego se vaya a textos del Nuevo Testamento. Aunque, pues, como decimos, no es una obligación. Usted puede ir también a textos del Antiguo Testamento que iluminen alguna realidad específica por la que se quiera orar, o para compartir un poco la reflexión de la palabra de Dios, el texto como, por ejemplo, el del profeta Elías en el Monte Carmelo, etcétera. Una lectura, es importante una lectura de la palabra de Dios. También, anexo a esto, o bueno, antes de ir a eso, podemos la lectura de la palabra de Dios ir haciéndola con la iglesia. Es decir, podemos tomar las lecturas del día. Lo que proponga el leccionario como lectura del día también es muy útil para estos grupos de oración. También yo recomiendo no solo una lectura de la palabra de Dios, ya esta es recomendación personal, un fragmento de un libro espiritual también es muy bueno. Por ejemplo, La imitación de Cristo, El secreto del Santo Rosario, puede ser también el Tratado de la verdadera devoción a María Santísima, un fragmento del diario de Sor Faustina, etcétera. Tantos textos espirituales muy bonitos que pueden servir también. Hacemos una lectura de la palabra de Dios y una lectura de una hojita o un capitulito, dependiendo de cuán largo sea el fragmento, de un texto de la vida de los santos o de un texto espiritual cristiano. También es muy recomendable porque nos ayuda a buscar esa vida de santidad que nos estamos proponiendo alcanzar con esta apertura a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En tercer lugar, propone el Padre un comentario. Lo leído se comenta entre todos. Si en el grupo hubiera una persona muy santa o muy formada, ¿verdad? Estos dos extremos, o a veces confluyen estos dos, quizás todos prefieran escucharle. Eso está bien, pero foméntese el que todos participen. Esto es importante. Si alguien de los que está en el grupo está instruido, es teólogo o lleva una formación en alguno de los grupos de la parroquia o tiene una autoformación, qué bueno que esta persona comience el comentario o dé las pautas para el comentario de los textos que se han escogido, pero que también participen el resto de las personas, que puedan ellos un día, no sé, llevar a cabo la lectura y el comentario de la palabra, aunque no sean tan instruidos, pero también desde su experiencia cristiana, Dios algo tiene que decirnos, ¿verdad? O la retroalimentación que se puede hacer en los grupos, que alguien dirige y luego los demás comentan, y la participación comunitaria pues hace que se viva mejor ese momento y se comprenda mejor lo que la palabra de Dios nos dice en ese día específico, ya aplicando una hermenéutica al comentario, a la palabra de Dios que se lee ese día. En cuarto lugar, recomienda el Padre también los cánticos. Será muy adecuado finalizar esta parte de la escucha de la palabra de Dios cantando, ¿verdad? Pueden cantarse salmos también de nuevo en este momento, puede cantarse algún otro canto que pueda tener relación con esa palabra, o un canto como preparación a la invocación del Espíritu Santo, o un canto mariano, la diversidad de cantos que tenemos en nuestra iglesia. Yo siempre recomiendo a la gente que evitemos usar los cantos de corte protestantes dentro del grupo de oración, porque aunque la regla es válida sobre todo en la liturgia, ¿verdad? No puede todo canto católico, ni siquiera no todo canto católico puede entrar en la liturgia, mucho menos un canto protestante, pero ya en la vida común la gente a veces suele escuchar mucho estos cantos.
hay muchas recomendaciones de pastores convertidos al catolicismo, entre ellos Fernando Casanova, que desaconsejan esa práctica de escuchar cantos protestantes, si uno es católico. Entonces, lo mismo yo para los grupos de oración les suelo recomendar que se eviten estos cantos, sobre todo porque llevan más al sentimentalismo y desvirtúan la oración de lo que debe ser un encuentro con Dios desde la fe y lo aterrizan en una experiencia muy subjetiva desde los sentidos de lo que debe ser el encuentro con Dios, y que si ando mal, entonces yo busco cantos de lloraderas para tirarme al suelo y llorar con el Señor porque me siento atormentado, entonces voy a cantar paz en medio de la tormenta para que venga a mí la paz del Señor. No, 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 no. Cuidado con ese tipo de cantos. Cuidado con ese tipo de cantos. Dado que los grupos cuando comienzan pueden estar formados por muy poca gente, a veces 3, a veces 4 o 6 personas, si nadie supiera cantar, pues se puede prescindir de esa parte. Se puede prescindir de ese momento de canto, no es una obligación. También se suelen utilizar ahora estos subsidios que hay, los subsidios tecnológicos. Puede haber un momento en que vamos a unirnos al canto, a la oración cantada, a través de escuchar un canto de Hermana Glenda, un canto de Gesed, un canto de Atenas, un canto de algún cantante católico que podemos reproducir en algún dispositivo de audio que tengamos a la mano, pues si nadie sabe cantar o tocar un instrumento, ¿verdad? Pero ahora muy difícil que alguien no sepa cantar, aunque sea el coro de una canción, ¿verdad? Ahí entre todos le echamos la vaca, decimos en Nicaragua, entre todos podemos. Después, en un quinto momento, la invocación al Espíritu Santo, que sería como el momento medular de estos grupos, porque se supone que este es uno de los fines principales para el que se reúnen. Por eso un día puede ser que no lean la palabra de Dios, puede ser, pero no por eso no hubo grupo. No, no, no. Claro, qué bueno que se lean, aunque sean 2 versos de la Escritura para las reuniones. Pero si no se hiciera, vamos, que lo esencial de estos grupos es la invocación al Espíritu Santo. Es la invocación al Espíritu Santo. Por eso es que digo que estos grupos, qué bonito que lo formen gente que está en otros grupos, porque así reciben por un lado la formación catequética o en la palabra o litúrgica, etcétera, y por acá se vienen a centrar a lo que deben ser la parte oracional de la vida cristiana, la parte de la oración. Entonces, esta es como la médula, la invocación al Espíritu Santo. En este momento se invoca al Santo Espíritu con una oración espontánea, alabándole, suplicándole algo, bien sea la sanación de una persona, el bien de una familia, que se consiga trabajo, u otras intenciones de la parroquia o de la nación. Es decir, aquí se puede englobar muchísimas cosas. Este es el momento de la invocación al Espíritu Santo. Pero esta invocación al Espíritu Santo engloba aquí la diversidad de oraciones que pueden hacerse. Oración de alabanza, de súplica, de gracia, de ofrecimiento, etcétera, pueden confluir con esta invocación del Espíritu Santo. Yo a los grupos siempre les recomiendo que comiencen, ¿verdad? Aunque haya oraciones espontáneas de invocación al Espíritu, comiencen también con invocaciones tradicionales que tiene la iglesia, que pone la iglesia a la disposición de los fieles. El Veni Creator Spiritu, el Ven Espíritu Divino, las jaculatorias de invocación al Espíritu Santo, el Rosario del Espíritu Santo. Hay tantas oraciones de invocación al Santo Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad, que pueden ser usadas también en ese momento como para aperturar la invocación espontánea al Espíritu de Dios y luego dejar que Él actúe, abrirse a esa dinámica y presentarle, poner en su presencia todas las necesidades que tengamos, pidiendo el auxilio que necesitamos de Él para orar. Porque dice la Escritura que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu que gime desde nuestro interior, Él sí lo sabe. Entonces, que nos asista, que nos auxilie para que nuestra oración llegue al corazón del Padre y de Él, por la acción del Espíritu y mediante su Hijo, obtengamos las gracias que necesitamos con la ayuda y la intercesión de los santos y de los ángeles, especialmente la omnipotente, la omnipotencia suplicante de la Virgen, que nos alcance de Dios esa gracia particular. Después aquí el Padre habla de la oración en lengua como un sexto punto. Si en el grupo alguien tuviera el don de lenguas, será un momento para orar
con ese don. Aquí lo toca él como parte del esquema orientativo, pero aquí más adelante vamos a hablar nosotros de lo que es el don de lengua. Ahorita no nos vamos a centrar en esto. Hacemos mención porque es parte de lo que el padre está tocando como el esquema orientativo, pero más adelante vamos a hablar de los distintos carismas que pueden ejercerse en este tiempo posterior a la invocación del Espíritu Santo dentro de la dinámica del grupo de oración ese día. Entonces, él recomienda que después de la invocación al Espíritu Santo, si alguien en el grupo tiene el don de lengua, porque si no lo tiene, pues tampoco hay que forzar las cosas. Si alguien tuviera ese don, pues será el momento de orar con ese don. La oración con el don de lengua puede variar. Puede ser una oración que es muy tranquila, muy en calma y se recitan palabras en un lenguaje desconocido, en un lenguaje angélico. Puede ser, a veces parecer una verborrea, aquella palabras y palabras en lengua que van surgiendo en una persona en un ambiente un poco más como emotivo. También puede variar y no presentarse como palabra hablada, sino como palabra cantada. Y se escucha un cántico en lengua hermosísimo. De esto también hay muchos testimonios. Si solo tiene el don una persona, los demás escucharán. Es el momento para pedir a Dios que derrame sus dones sobre las personas ahí reunidas en su nombre. Cuando una persona ora en lengua, es también ese momento oportuno, dice el padre Fortea, lo vamos a ver más adelante también, que es como el momento conveniente en la dinámica de oración para que pidamos al Espíritu Santo que derrame su dones. Yo siempre digo a la gente que cuando pidamos esto, dejemos al Espíritu Santo actuar libremente. No nos atemos como que yo quiero tener el don de sanación o yo quiero tener el don de profecía. No, no. Si me quieres regalar una gracia, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Y que cuando pidan los dones, pidan a nivel de grupo. Señor, concede a este grupo la gracia de poder servirte en lo que tú quieras, ayudando a nuestros hermanos enfermos, ayudando a nuestros hermanos atormentados por el enemigo, ayudando a nuestra iglesia en la función que tú quieras. Que se pida para el grupo y que el Espíritu Santo derrame los dones sobre todo el grupo o sobre algún hermano o en algún momento particular. Yo, cuando le pido al Espíritu Santo su acción, le suelo pedir que me dé la gracia que en el momento se necesita. No que me dé un don como así estable. Hay que digan, ese hermano sana, ese hermano... No. Si hoy aquí se necesita salud, que pueda servir ayudando a la salud de este hermano. Si aquí se necesita liberación, que se pueda servir en este momento con la liberación de estos hermanos. Entonces, no un carisma en particular, como para no caer en esa tentación de que a veces tenemos, de que ya después buscamos como hacernos de un nombre o de una fama porque tenemos X o Y carisma. Ahí se mete el diablo con la soberbia. Es muy peligroso. Entonces, ojo a esa recomendación que se les está haciendo. Por último, un momento de conclusión. Se acabará con una oración de agradecimiento a Dios. Puede ser espontánea o cada día puede tomarse una distinta de un libro de oraciones o pues puede hacerse como acción de gracia jaculatorias o puede hacerse, no sé, alguna otra oración específica. Siempre es recomendable concluir con el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, más cuando estos grupos están pidiendo mucho la acción del Espíritu Santo y en carisma y todo esto, como ya hemos visto que el demonio también puede meter manos ahí con supuestos dones y carismas para engañar a la gente, pues yo siempre recomiendo invocar mucho a San Miguel Arcángel invocar al ángel de la guarda, al ángel de la guarda. Pues siempre les recomiendo a los grupos terminar sus oraciones con esas devociones particulares, tanto a San Miguel como al ángel de la guarda. Y esta es recomendación personal sobre este campo que es tan delicado y donde el enemigo es más fácil que pueda sembrar la confusión. Muy bien. Tercera cuestión. ¿Cuánto conviene que dure una reunión de oración? ¿Cuánto es el tiempo conveniente? Pues aquí el padre Fortea lo dice taxativamente. Cada grupo lo decide. Cada grupo lo decide. Hay momentos que uno ha querido hacer oración y de repente ibas a orar 10 minutos y fue tan profunda la oración, te abandonaste tanto en las manos de Dios, te dejaste en la dinámica del Espíritu, que pasaron 2 horas y no te diste cuenta. A mí me ha sucedido. Yo he querido orar por un momentito y de repente me llevo a postrar ante el Señor, cierro los ojos, oro
y cuando miro 2, 3 horas pueden pasar. Me ha sucedido. En otras ocasiones, pues quisiera tener el tiempo de orar un montón y voy aquí lo que pueda orar y de repente oro 10, 15 minutos y ha sido muy fructuosa esa oración también. Entonces, cada grupo que lo decida, pero parece lo más adecuado que esté alrededor de la hora y media, de oración, recordando que en esa hora y media pues se va a seguir algo de lo que se ha orientado en la cuestión anterior. Puede haber el rosario, nos puede tomar 15, 20 minutos, la lectura de la palabra y el comentario puede tomarnos otros 10 minutos, y ahí tenemos media hora, nos quedaría como una hora para lo que es la oración en sí. Entonces, ya dependerá de cada grupo. Si tenemos tiempo y queremos orar más y queremos hacer esto un poco más largo, la reunión puede durar 3 horas. Si no tenemos mucho tiempo y todo, podemos hacerla de 1 hora, 40 minutos, media hora. Sí, ya dependerá de las personas en el grupo. Y esta puede extenderse a 2 horas o más. Algunos grupos comparten después la cena juntos, si se reúnen de noche o algún convivio, comparten alguna cosita que recuerda muy bien aquella práctica del inicio de la religión cristiana, del ágape, famoso ágape, los convivios que se tenían para fraternizar entre los hermanos, convivios que iban anexo a la misa, se comía antes o se comía después de la Santa Eucaristía, en los lugares donde se reunían los cristianos para la fracción del pan. Algunos grupos comparten después la cena juntos, dice el padre, bien invitados por el anfitrión de ese día o bien trayendo cada uno un poco de comida. Este tipo de confraternización es muy positivo, pues a los lazos religiosos se le unen los lazos de amistad con el tiempo, y esto es cierto, ¿verdad? Vamos sintiendo esos grupos de oración no como de gente extraña, sino como familia en Cristo, como hermanos. Y la comida que es con la que Dios nos permite tener esa carga vital, ¿verdad? Si no comemos, nos morimos. Cuando compartimos el pan es como compartir la vida. Comparto la vida con el hermano. Entonces, compartir el pan es compartir la vida. Qué bonito que después de la oración podamos tener esos momentos. No como una tertulia mundana donde vamos a chismear de la gente, que a veces suele pasar. Hay grupos que hacen estos convivios y lo que parece es escuecho de personas malformadas que van ahí a meter cuentos de la vida ajena. No, sino que es un momento para compartir el pan y convivir, hablar de algún testimonio. A ver, hermano, fíjese que yo en oración experimenté esto, qué hermoso, o fíjese que este grupo me está ayudando para esto, para lo otro. Un momento de crecimiento en la fe desde otra perspectiva, desde la convivencia humana. Por otra parte, acabar con un convivio. Recuerda a los primeros cristianos que también se reunían en las casas y después comían juntos. Si bien muchos grupos, cuando se hacen más grandes, se reúnen en las parroquias. Bueno, sí, eso es cierto, ¿verdad? Podemos empezar los grupos, a veces en un hogar empezamos reuniéndonos 2, 3, y ya de repente ya las casas se nos hacen pequeñas. No alcanzan los hermanos en una sala, en un porche, y tenemos que recurrir a la parroquia, pedir un salón parroquial prestado o algún otro lugar para hacer esta oración de forma adecuada. Yo a veces, si estos grupos están bien ordenados y con conciencia de dónde están, pues les digo, sí, en el templo es un lugar ideal, pero si a veces en estos grupos no hay una buena conciencia formada sobre lo que significa estar en la presencia de Dios en el templo y tienden a hacer relajos en sus oraciones o cosas del que les gusta estar aplaudiendo y bailando y no sé qué otras cosas en el momento de la oración, mejor les digo, en la parroquia no es el lugar para hacer estas cosas, mejor reúnanse en el salón de la parroquia, en un salón anexo, en un lugar adecuado, pero no dentro del templo, porque el templo no es para eso, no es para estar bailando y aplaudiendo y haciendo este tipo de cosas dentro del espacio sagrado. Muy bien. Si alguno quiere saber más de eso, métase al curso de liturgia, ¿verdad? Es misterio de fe. Allí damos las explicaciones sobre todo eso. Y cuando se forme en ese campo, pues nos terminará dando la razón, ¿verdad? Nos terminará dando la razón. Cuarta cuestión. Cuestión. Ahora bien, si ya hemos dicho en la tercera, o en la segunda, mejor dicho, cómo fundar estos grupos, y hemos hablado un poco de la dinámica de cómo estos grupos deben funcionar, pues ahora preguntémonos, ¿quién puede fundar un grupo de oración? ¿Necesita ser un sacerdote? ¿Necesita ser el obispo? ¿Quién puede fundar estos grupos? Pues la respuesta es sencilla. Cualquier cristiano puede fundar un grupo de oración.
Cualquier persona. Usted la quiere fundar con gente de su barrio, aunque sean de distintas parroquias, lo puede hacer. Usted lo quiere fundar con su familia, lo puede hacer. Con amigos, lo puede hacer. Con las pastorales, lo puede hacer. Todo fiel cristiano tiene el derecho de reunirse con otros fieles para orar. Es un derecho porque somos cristianos. No solo es un deber, el deber de orar, de hacer oración, santificar nuestro día, sino que es un derecho nuestro. Nadie me puede impedir a mí orar. Nadie, ni siquiera las leyes de los estados tienen, tienen el derecho de violentar mi derecho, valga la redundancia. No lo pueden hacer. Yo tengo esa libertad dada por Dios y como ser religioso, como hombre religioso, puedo orar. Puedo orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Puedo reunirme a orar con las personas que yo quiera, de mi familia, de mi parroquia, etc. El derecho de asociación, asociarnos, reunirnos para orar o con otros fines, es un derecho protegido por las leyes de la iglesia. Las leyes de su iglesia en el derecho canónico. Ahí se estipula que tenemos ese derecho los fieles. Para reunirse a orar no se requiere ningún permiso previo, ni del párroco, ni del obispo, ni del cardenal, ni del papa, ni de nadie. Podemos orar por nuestro ser cristiano y en el buen uso de nuestra libertad. Esto aparece en el canon 215 del derecho canónico. Los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad, de piedad, la oración ahí va encerrada, y para fomentar la vocación cristiana en el mundo, para evangelizar. Y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Es decir, que nadie me puede prohibir a mí reunirme, fundar un grupo, una nueva pastoral. Pero lógicamente, si estoy fundando una nueva pastoral, qué bonito es hacerlo en comunión con el párroco. Yo puedo tomar la iniciativa como familia cristiana y decir, bueno, voy a fundar un grupo con mis vecinos para repartir volantes en los barrios ahí, volantes de la fe, con temas de fe. Lo puedo hacer sin estar ligado a una parroquia, perfectamente. Pero cuando quiero fundar un grupo pastoral, qué bueno es hacerlo en comunión con el párroco. Mire, padre, aquí no hay pastoral juvenil, quiero fundar la pastoral juvenil aquí de la parroquia, para que estemos ligados al servicio de la parroquia y podamos evangelizar a los jóvenes. Qué bonito, porque si el sacerdote, pues atiende mejor también a este grupo de fieles que está bajo su cuidado pastoral. Entonces, eso es importante, actuar en comunión. Pero, como les digo, para fundar cualquier grupo de oración, cualquier otro tipo de grupo, no necesito yo una autorización, no necesito yo un permiso especial. Hablamos de esto, ¿verdad? De la asociación libre de los fieles. Ya es distinto cuando yo quiero fundar una comunidad religiosa, ya es otra cosa. Y ahí no nos vamos a meter porque no es el tema que nos compete. Solo estamos señalando que el Código de Derecho Canónico, en su canon 215, pues nos hace ver que tenemos esta facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones con fines de caridad, de piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo. El canon 212 en su parágrafo 2 dice, los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Entonces, nosotros podemos hacerle ver al párroco o al padre o al obispo, mire, padre, pues nosotros tenemos esta necesidad de orar, queremos fundar este grupo, qué bonito tomarlos en cuenta y tenemos esa facultad. No nos pueden callar, no nos pueden decir, no, no, a mí no me venga a decir nada, a mí no me interesa, a mí no me importa. No, tenemos la facultad de manifestar a los pastores de nuestra iglesia, pues esas necesidades, principalmente, dice el Código de Derecho Canónico, las espirituales y los deseos que como cristianos tenemos para satisfacer esas necesidades. El canon 223, parágrafo 1, también dice que en el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la iglesia. Este canon se los traigo yo a colación para que recuerden esto que les hemos dicho en la introducción. El bien común de la iglesia y la santidad que deben buscar. Así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros. Les recuerdo eso también que dice el canon 223, parágrafo 1. Muy bien. Cuestión quinta. ¿Cualquiera puede fundar un grupo de oración?
Si hemos dicho quién puede fundarlo y que puede ser cualquier cristiano, pues esta pregunta, aunque suene redundante, simple y sencillamente termina de aclarar la cuestión. La respuesta es que sí. No se necesita ningún tipo de permiso. Ahora bien, no todas las personas son prudentes. Por eso les decía que esta pregunta viene como a aclarar un poquito mejor la anterior. No todas las personas son prudentes. O aún siendo prudente, no está en la voluntad de Dios que una determinada persona logre fundar un grupo. Por más que invite a otros a reunirse y no llega la gente y no se reúnen y nunca se concreta, pues tal vez la voluntad de Dios no es que usted funde un grupo, tal vez es que se una a otro grupo existente, que sirve en otra realidad pastoral de la iglesia. Si una persona lo intenta y no lo logra, deberá pensar que quizás lo que Dios quiere es que se una a un grupo ya existente. Hay personas que por su carácter, por su forma de ser o por su falta de cualidades, no logra atraer a otros. Y por el contrario, hay gente que tiene un carisma increíble, un carisma de gente, ¿verdad? Un don de gente que decimos, y que atrae personas. Hay gente que es muy sociable o que tiene un carácter dulce, una personalidad atrayente y logra fácilmente reunir a las personas para cualquier propósito que tengan. Entonces también hay que atender a esa realidad, hay que atender a esa realidad. Entonces, la prudencia, aquí quiero recalcar en esta pregunta, la prudencia. No todo el mundo es prudente. Yo me quiero reunir porque, ay, ya me dijeron que sí me puedo reunir cuando sea, donde sea y cuanto quiera, pues lo voy a hacer porque yo quiero que el Espíritu Santo me dé dones, me dé carisma y entonces lo vamos a empezar a pedir y lo vamos a empezar a hacer y orar por los enfermos y orar por lo otro y aquella emoción y la persona a lo loco viene y hace las cosas. Esa persona no es prudente. A ver, ¿para qué querés fundar un grupo de oración? Si tu respuesta es para ser santo, muy bien, adelante. Pero si tu respuesta es para tener un club de amigos, o porque me siento solo, o porque ya en la parroquia me cae mal todo el mundo y entonces yo quiero formar mi grupo aparte, o porque es que allá no me pelan, como dicen, no me voltean a ver, no me toman en cuenta, entonces yo aquí voy a hacer mi grupo como en rebelión o en protesta. ¿Cuál es el propósito que está detrás? Si el fin no es conforme a la voluntad de Dios, no lo formes, no lo hagas. Si no es para el bien y edificación de la iglesia y crecimiento en la vida de santidad, no lo hagas. No lo hagas porque no va a ir bien. Después esos grupos son los que más fácilmente se desvían. Se desvían. Muy bien. Sexta cuestión. ¿Se puede reunir un grupo si ninguno tiene ningún don carismático? A ver, vamos, que la pregunta misma ya nos deja entrever una cuestión. Evidentemente, sí, responde el padre Fortea. Los integrantes se reunirán para pedir que se derrame algún tipo de don. Nos vamos a reunir, pues podemos conformar uno entre personas que ya venimos de otro grupo más grande y queremos ir haciendo células nuevas, grupos nuevos, pues los podemos conformar y tal vez ya hay presente algún carisma. Pero también si somos personas sin ningún carisma, podemos reunirnos y pedir al Espíritu Santo, si es la voluntad de Dios, que se derrame algún carisma, aunque no debe ser ese como el afán principal, tener un carisma, sino abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Desde el primer día se puede pedir a Dios por la sanación de aquellos que padezcan alguna dolencia, por la liberación de alguna persona afectada por el maligno. Se puede pedir muchísimas cosas al Señor. ¿Ves? La paz para la patria. Empezar con oraciones de intercesión por los demás, por las necesidades de la iglesia. Con la perseverancia en la oración y el sacrificio humildemente, se invocará al Espíritu Santo para que cuando Él quiera, sin ninguna prisa, otorgue algún carisma. Cuando Él quiera y a como quiera y el carisma que Él quiera. En esto no debemos atar al Espíritu Santo de nuestro Dios, ni tampoco ir con ese afán de carisma, ¿no? Aquí venimos a encontrarnos con la tercera persona de la Santísima Trinidad, que a veces es tan olvidada dentro de la vida pastoral de nuestra iglesia, ¿verdad? Y hay mucha piedad, muy poca piedad, perdón, respecto de los cristianos respecto al Espíritu Santo, muy poco. Entonces, pues lo primero es tener esta relación cada vez más profunda y hermosa con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y a Él en el camino irá dando los dones y la gracia que Él quiera. Séptima cuestión. Un grupo es carismático
Si ninguno de los integrantes posee dones extraordinarios, un grupo es carismático. Si ninguno de los integrantes posee dones extraordinarios, respuesta: pues no hay que estar centrado en lo extraordinario, dice el padre Fortea. Pero ciertamente lo específico de un grupo, para que se llame grupo carismático, no de la renovación, vuelvo a hacer la salvedad, para que se llame grupo carismático, son los signos de la presencia del Espíritu Santo que está actuando en ellos. Sin esos signos, un grupo carismático parecería más bien un grupo de reflexión sobre la Biblia o cualquier otro grupo parroquial o un grupo de oración, pero que no tiene esta particularidad. Es decir, eso hay que aclararlo. Lo más perfecto es no ambicionar los dones para uno mismo, pero está bien pedirlos para el grupo, para todos los que estamos orando, que los derrame el Espíritu Santo sobre todos los hermanos, sobre quien quiera, como quiera, para que así la presencia del Espíritu sea manifestada. Debe haber desprendimiento y humildad en los miembros del grupo. Es lo que yo les recomiendo. Desprendimiento, abandono de toda ambición, de todo deseo, y humildad para abrirse a la gracia de Dios, lo cual animará a todos en la virtud y a perseverar en esas reuniones, cuyo propósito, el propósito de esas reuniones es glorificar a Dios y beneficiar a las propias almas. Es lo que debemos buscar. Ya todo lo demás vendrá por añadidura, por eso dice la palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Entonces, eso tengámoslo presente. El Espíritu Santo está deseando manifestarse, pero necesita estos grupos de cristianos que quieran ser instruidos por Él, que se abran a la dinámica del Espíritu. El Espíritu quiere manifestarse, siempre lo ha hecho a lo largo de los siglos, pero se manifiesta más en aquellos que más se aperturan a su gracia. Y si, octava cuestión, y si por más que pidan, no aparece ningún carisma en el grupo, pide y pide, llevamos un año pidiendo y nada de esos carismas, ¿qué pasa? Un grupo puede invocar al Espíritu Santo y pedir esos dones y estos no aparecer. Los dones son solo medios para hacer que la gente ame más a Dios. Son solo un medio, no un fin. Los carismas no son un fin en sí mismos, están al servicio de la comunidad. En la mayor parte de las comunidades, solo una pequeña parte de los que participan de la oración están dotados por Dios con esos dones. Sí, yo puedo participar en un grupo y ser ya un veterano en ese grupo, tener 30 años de reunirme y tal vez nunca tendría un carisma, pero dentro del grupo sí que existen personas con el carisma y yo pertenezco a ese grupo, entonces soy miembro de esa familia carismática que presta un servicio al reino de Dios. Eso tengámoslo presente. La oración, la alabanza, el compartir testimonios son ya suficientes razones para reunirse. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos reunimos 30 y solo uno tiene carisma, ya basta la presencia de los carismas en esa sola persona para decir que ese grupo es carismático. Por esto no hay que ambicionar los dones, que estamos 30 en el grupo y los 30 tenemos que tener carisma. Si no me siento mal, me siento menos, me siento que Dios no me ama. Entonces ahí hay una distorsión en tu interior que no te permite acercarte a Dios verdaderamente, que no te permite buscar a Dios por lo que se debe, por amor a Él, sino que va detrás de otro fin, va buscando tener un carisma para llamar la atención, para hacer un espectáculo, para lo que sea. Cuidado con eso. Hay una desviación interna, cuidado. Lo extraordinario ayuda al fervor, pero un exceso de afán por lo ordinario, por un exceso de afán por lo extraordinario, despista la oración. Siempre es una tentación para los que asisten a los grupos carismáticos. El que el centro de todo ya no sea alabar a Dios, sino el deseo de ver cosas que van más allá de lo ordinario, de lo ordinario. Entonces, esto pasa. Hay gente que va a los grupos porque quiere ver, ay, al hermano que habla en lengua, quiere ver ahí sanaciones, liberaciones, quiere ver esto, quiere ver lo otro. Cuidado, eso no es el fin del grupo.
Y cuando hay gente que está desviada en su intención en este sentido, hay que acercarnos a esa persona, hablarle, aconsejarle, instruirla para que vaya orientando rectamente la intencionalidad con la cual está participando de la oración en estos grupos. Entonces, muy bien, vamos a dejarla ahí, esta primera parte, esta primera sección. Pues faltaron unas cuantas preguntitas, pero las vamos a retomar en la próxima sesión para que así sigamos enriqueciendo nuestra formación, ¿verdad? Entonces, hasta la octava cuestión, ¿verdad? De este grupo, como lo he organizado yo, de este grupo de cuestiones, pues hasta ahí la vamos a dar por hoy. Así nos da tiempo de procesar lo que aquí hemos hablado, de profundizarlo y pues irnos adentrando poquito a poco en estos contenidos que vamos compartiendo. Les recuerdo suscribirse a este canal Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el contenido que semanalmente vamos subiendo en él. Igualmente darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, nuestro contenido litúrgico que compartimos por ahí, y Creo Señor, Yo Creo, donde está nuestro material de formación católica, en doctrina católica. Igualmente síganos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, para que formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien. Abrimos ahora los micrófonos para que ustedes puedan participar. Si alguien tiene un comentario respecto a esto que hemos hablado, de verdad, todavía no me vengan a preguntar, hermano, ¿y qué es el don de lengua? ¿Y cuándo el don de lengua? Porque lo vamos a explicar en la sección dedicada para eso, que lo vamos a ver, claro que sí. Pero ahorita, si tienen algún comentario sobre lo que hemos dicho de los grupos de oración, sobre estas orientaciones generales que nos da el Padre Fortea, o si tienen alguna pregunta, un comentario, pues háganlo. Es el momento de ustedes. Me gusta escucharlos y así nos retroalimentamos. Igualmente, como siempre les comento, a veces de las preguntas que ustedes hacen, esa pregunta da cabida a que los temas puedan ampliarse o seguir otras direcciones que tal vez no estaban contempladas en un principio, pero que viendo la necesidad de ustedes, pues las tomamos en cuenta, en consideración y aplicamos, pues, buscamos los contenidos para poder satisfacer sus inquietudes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o hay algún comentario en YouTube o en Zoom, hermana Giovanna, nos lo hace saber, por favor. Hermana Giovanna, ¿está por ahí? Sí, aún no hay comentarios. Solo preguntan cuál es el tema de hoy. Bueno, oye. Ajá. Por YouTube. Dígame. Por YouTube, ok. Estamos hablando de pautas en general para los grupos de oración. Estamos dando unas pautas en general. Ese es el primer bloque y ese es el tema de hoy. Sobre este libro, el tema Un Dios Misterioso, del Padre José Antonio Fortea, normas, pautas y consejos para la renovación carismática. Libro que pueden descargar en PDF, en la web está gratuito, y que nosotros hemos reorganizado las cuestiones expuestas en el índice del libro para agruparlas entre bloques que vaya a satisfacer la formación sistemática que queremos brindarle en esta sección formativa de nuestro canal Santo Debo Ser. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, contarnos una experiencia dentro de estos grupos? Sería algo muy bueno. ¿Alguien? Pues, hermano Walter, ¿qué tal? Fermín García del Estado de México. Muy bien, hermano Fermín, buenas noches. Buenas noches, hermano Walter, es un gusto saludarle. Buenas noches a todos. Hermano, una pregunta a lo mejor, no sé, un poco rara, pero en los grupos de oración, bueno, yo he estado en algunos grupos de oración y pero no han sido muy duraderos por alguna situación, ¿no? Han durado poco. Mi pregunta sería, en los grupos de oraciones, aunque estos duren mucho, no sé, a lo mejor 5 o 6 años en el que uno puede estar asistiendo, puede llegar el momento en el que el grupo se disuelva
y la persona nunca tuvo alguna experiencia personal con el Espíritu Santo? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, cuando sí se da, ¿cómo reconozco yo, cómo sé qué se siente cuando el Espíritu Santo llega o acude a la súplica de manera personal? O sea, yo personalmente, ¿qué siento en ese momento o cómo se manifiesta? Las preguntas serían básicas. ¿Puede llegar el momento en el que nunca se tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, incluso llegando a la muerte? Y si se da, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo identifico? Sí, muy bien, gracias. Ciertamente, en los grupos, cuando nosotros participamos en ello, vamos buscando a Dios. Y encontrar a Dios en la vida del cristiano no se reduce a una experiencia sentimental. La fe implica la vida, implica todo el ser cristiano del creyente. Y esta fe, que es prueba de lo que no se ve, como dice la Escritura en Hebreos 11:1, y también es esperanza de aquello que se guarda, nos abre a la dinámica de Dios que puede venir a nuestro encuentro de distintas maneras. Dios sale al encuentro del hombre a través de su palabra. A veces Dios va a estar hablando y haciendo sentir su presencia a través de la palabra que se nos está comunicando. Lo que pasa es que nosotros a veces somos duros de corazón y no lo escuchamos. Por eso el constante llamado del Señor en la Escritura es Shema, escucha, escucha Israel, Shema Israel, y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Shema Israel nos sigue diciendo el Señor. A veces Dios va a venir a nuestro encuentro a través del testimonio de una experiencia que ha vivido otra persona, de un testimonio de fe, un testimonio milagroso. A veces la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios, el venir de Dios a nuestra vida, la vamos a experimentar de forma más palpable, en un encuentro espiritual profundo que de repente me puede mover el piso, como lo vamos a ver en el tema del descanso en el espíritu. Pero a veces puede ser provocando lo que vimos en las reglas de San Ignacio, llamado como la consolación. Y de repente viene un derramar lágrimas espontáneamente. Yo estaba tranquilo orando y de repente empiezo a sentir que caen las lágrimas por mi rostro. De repente puede venir una paz extraordinaria en un momento X en la oración. En otro momento puede ser una manifestación un poco más extraordinaria, por ejemplo, percibir un aroma dulcísimo de flores o de incienso, un aroma particular de algo que no está ni por cerca presente en la habitación donde estamos reunidos. Entonces, no siempre el sentir a Dios, el sentir la presencia de Dios, está ligado a un fenómeno extraordinario. Yo le puedo decir y asegurar que nadie, si realmente va buscando a Dios con corazón sincero en un grupo de oración, nadie va a poder decir que estuvo un año y nunca sintió nada, o 10 años y nunca le pasó nada. Porque Dios, como le digo, por distintos medios se nos ha manifestado. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos encasillar la experiencia de Dios en X o Y, o B, o C, o D, o lo que sea. ¿Ves? Como aquel experimentó a Dios, al Espíritu Santo, en un descanso y cayó en el suelo. Ay, si yo no vivo aquello, significa que no experimentaba a Dios. Ay, como aquel hermano sintió la presencia de Dios y de repente empezó a hablar en lenguas, entonces, si yo no tengo esa experiencia en lenguas, significa que Dios no lo he podido experimentar en mi vida. Mentira, ¿no? Yo estoy encasillando la experiencia de Dios en eso. Pero imagínense que experimentamos a Dios desde el momento de nuestro bautismo. La primera experiencia de Dios así fuerte, profunda, que nos toque el alma es el bautismo. Y antes, por ejemplo, los catecúmenos, los adultos que no se han bautizado, han tenido la experiencia de Dios a través de la predicación de la palabra, del escucharle, y esa palabra les tocó. Dios vino a su encuentro en la palabra y les motivó a buscar el bautismo. Es decir, por eso les digo que no hay que encasillar las experiencias de Dios en fenómenos extraordinarios de la vida espiritual. Por eso se llaman fenómenos extraordinarios, porque no son lo ordinario.
Dios ha usado distintos medios para que le experimentemos, especialmente su palabra y los sacramentos. Su palabra y los sacramentos. Y en la oración, cada vez que yo oro, tiene que ser una experiencia de Dios, de sentirla en mi vida, de abrirme a Él. Y aunque no sienta algo físico, que un frío, que un repelo, que un no sé qué, o no sienta algo sentimental, que me den ganas de llorar, que una paja alegre, que un gozo, no sé qué, el solo hecho que en mi mente yo sea consciente que estoy delante de la presencia de Dios cuando oro, ya hay un motivo para regocijarme en Cristo, porque Dios ha venido a mi encuentro, porque Dios toco la puerta de su corazón con mi oración y Él la abre, no la tiene cerrada. Entonces, es lo que yo le puedo responder respecto a la pregunta que usted hace. Es lo que le puedo responder. No encasillemos la experiencia de Dios. Ok, hermano, muchísimas gracias. Gracias a usted, hermano Fermín. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o un comentario? ¿Alguna hermana, algún hermano que esté por ahí que quiera comentar algo? Les escuchamos. Este es el momento de ustedes. Padre Walter, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? María del Pilar Casas, a sus órdenes. Hermana María Pilar. Siempre les pregunto sus nombres, ¿verdad? Porque quien nos esté escuchando de otro lado no les conoce y así puedan Muchas saber. gracias, buenas noches a todos. Y Buenas bueno, mi comentario es el siguiente. Mi experiencia dentro de la evangelización, yo tengo aproximadamente en mi conversión y transformación hace 14 años, nuevamente acercándome a Dios. Posteriormente, en mi proceso, pues Él me fue abriendo los caminos para poder yo evangelizar, porque esa era mi ilusión, llevar la palabra del Señor a la gente necesitada, ¿verdad? A la gente alejada o a la gente que tal vez quería confirmar o reafirmar su evangelización. Mi experiencia pues puede ser muy sencilla. Yo lo que hago en los grupos de oración, lo hago por amor. O sea, yo no busco imagen. Sencillamente en los grupos que yo atiendo, cuando dirijo la oración, porque fíjese algo muy chistoso, yo cuando llego al grupo, que son prácticamente muchos matrimonios, detecto quién trae algún dolor. Y efectivamente les digo, ahora vamos a orar por X o por Z, ¿no? Y les digo, párense enfrente del Señor y vamos a hacer oración todos por ti o por ustedes. Y efectivamente traen mucha carga. Entonces, en mi experiencia comienzo la oración. Y los demás hermanos también, en silencio. Yo hablo, yo canto, yo alabo y yo le digo al Señor, Señor, siento su dolor y te lo entrego a ti. Y la experiencia que hemos tenido muy bella es que empezamos a llorar todos por ellos y ellos también, y empiezan a hablar ellos y a externar todo su dolor. Y damos gracias al Señor, pero no con el afán de sentirnos, oh, yo soy, no, sino sencillamente con humildad. Esa es una. En otras ocasiones, como usted lo mencione, confirmando todo lo que nos está mencionando, en grupos pequeños, porque atiendo varios, hay unos más grandes y otros grupos más pequeños, hay unos grupos de 15, hay otros grupos de 6. Y al final también hacemos una oración. Y en una ocasión yo no supe cómo actuar, porque estábamos orando y había una hermana cerca de mí, al lado mío. Y entonces nosotros empezamos a orar unos por otros, cerramos los ojos y la sensación es cuando nosotros oímos un golpe, y es que mi hermana, la que estaba al lado, había caído. Se había desvanecido. Y dije, Señor, ¿qué hacemos? No, o sea, no sabemos. Me dice una hermana, pues vamos a hacer algunos salmos, ¿no? Y empezamos a hacer salmos. La hermana la estuvimos
orando al lado de ella, y ya después despertó y estaba muy tranquila. Entonces, ahí yo sí me confundí porque bueno, yo lo hago sin el afán de decir me pasó esto y lo otro. Y por último, la oración lejana, Padre. Fíjese que la gente se acerca mucho a mí para que yo ore por ellas en alguna enfermedad. Y yo oro con el dolor que sienten ellos o el enfermo, y después me dicen, es que sanó, o sea, muchas gracias. Pues yo le digo, es que es tu oración, la mía y la de todos, no es mía, es la acción de Dios en nuestros hermanos. Y yo siento que por eso quiero confirmar, la humildad es lo más valioso que debemos de tener, no tener esa imagen de yo soy, porque yo puedo comentarle muchos testimonios de muchas hermanas que hacen eso y se encasillan en las mociones del movimiento y todo eso, y yo realmente digo, no, o sea, el hecho de que el Señor nos escuche es un privilegio para mí, es un privilegio para todos, de que el Señor escuche nuestra oración. Y le debemos de agradecer y debemos de acercarnos tanto a Él, pero no por la imagen o por lo que Él me quiera dar, sino seguirle sirviendo con la humildad que debemos hacer. Esa es mi experiencia, Padre, y pues reconfirmando un poquito todo lo que usted está comentando. Perfecto. Muchísimas gracias, hermana María del Pilar, por este testimonio que nos brindan. Y ciertamente así es esto, así actúa Dios, actúa como quiere, donde Él quiere. Y qué bonito que nuestra hermana, con el testimonio que nos da, confirma uno de los frutos de los grupos de oración, cuando se abre la dinámica de Dios, y es precisamente la sanación espiritual, la sanación interior, porque Dios consuela, la oración sana, la oración fortalece, la oración anima. Y cuando en la oración vamos buscando a Dios, encontramos a Dios. Cuando yo voy a una oración solo para turistear o para chismear a ver qué hacen ahí, qué veo, son oraciones que, por muy bellas que sean, en la vida de esa persona van a ser infructuosas, porque la persona no está abierta a esa dinámica. Entonces, hermana, pues la invito a perseverar en estos grupos de oración, a seguir actuando así, como instrumentos del Señor, porque todos los cristianos estamos llamados a ser sal y luz de la tierra, instrumentos en su mano, y no brillar con nuestra luz, sino irradiar la luz de Cristo en nuestra vida. Nosotros somos como la vela, pero la llama que arde es Cristo. Esa es la luz que ilumina. Es Cristo, no es nuestra luz, es la luz de Cristo. Y brilla más intensamente entre más menguamos nosotros. Entre más va gastándose la cera, más va ardiendo aquella llama. Así tenemos que ser nosotros. Y lo que dice la hermana, y que aquí ha recalcado el Padre, y esa experiencia personal también de mía, la humildad. Si no se es humilde en esto, si no se es prudente, si no se va buscando el verdadero fin, que es la santidad, estamos perdidos. Aquí el maligno nos puede acechar y nos puede engañar fácilmente. Como les recomiendo y les vuelvo a decir, miren los videos de las reglas de discernimiento de espíritu para no caer en esas trampas, especialmente los de la segunda semana. Para los que están llevando esta sección del curso, son reglas muy interesantes, porque les va a dar claridad en este asunto para no caer en esa tentación, en ese engaño del maligno que bajo apariencia de bien nos puede llevar a grandes errores que nos encierran en la soberbia, que nos encierran en las apariencias, que nos encierran en vanidades y nos pierden. Los hermanos, a seguir adelante con esto. Muy bien, hermana, así hay que seguir actuando, orando al servicio de las necesidades de la iglesia. Gracias, hermana. Si hay alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo. Bueno, parece que no hay nadie. Pues le invitamos a que sigamos este curso, que podamos vernos en la próxima sesión para que profundicemos todo este contenido enriquecedor que estamos viendo
y poco a poco pues vayamos formando los mejores criterios en este campo que es tan importante como es la vida de la comunidad cristiana en torno a la oración. Así que vamos a terminar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia del Señor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor, te damos infinitamente gracias por habernos permitido concluir esta sesión de hoy. Te pedimos las luces de tu Santo Espíritu para poder abrirnos a este conocimiento, a esta dinámica a la que tú nos estás invitando por medio de esta formación. Que el auxilio de nuestra Madre, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias particulares que necesitamos para ser cada vez más fieles a ti, más santos y poder ayudarte en el servicio a los hermanos, ayudar al progreso de la santidad de nuestra iglesia, a poder glorificar tu santo nombre. Que se haga en nosotros, Señor, según tu santa y divina voluntad. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos sin prelio, contra nequis insidet diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplicete precamur, tuque prince milice celestis, Satan valiosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévanos feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.